decir, aparte del agradecimiento por la invitación, es un cariñoso recuerdo a Víctor Audera, que fue jefe mío. Él era director general cuando yo estaba allí en el ministerio, y todos guardamos muy buen recuerdo de él, tanto, como decía, tanto humano como profesional. Y me agradezco la participación. Es una pena no poderse quedar uno al conjunto de las discusiones, porque siempre se aprende. Yo voy a tratar de dar unas pinceladas de cómo, de lo que estamos haciendo en este terreno y lo que entendemos que se debe hacer. Actualmente, la industria en general y el sector de automoción como uno de sus principales vectores se está enfrentando a tres grandes retos. Tiene que hacer sus inversiones a largo plazo, y a los retos a los que se enfrenta pues son, por una parte, la transición ecológica, y esto ya no es una cuestión de ecologistas o una cuestión de políticos. Yo creo que ya la lucha contra el cambio climático es un concepto plenamente asumido por el conjunto de la sociedad, por nuestros conciudadanos. Entonces, ese es un elemento fundamental que hay que tener en cuenta a la hora de definir estas políticas. Por otra parte, tenemos otro reto, que es la digitalización. La digitalización está, como saben, cambiando nuestra vida y está cambiando la vida de las empresas. No hablaremos ya del crecimiento exponencial, de la rapidez con que se está digitalizando la sociedad y nuestras empresas, pero sí me interesa, y será casi lo único que diga sobre digitalización, la importancia que tiene cuando vemos la adecuación o falta de adecuación de los perfiles profesionales a las necesidades de la empresa. Yo creo que, aparte de las inversiones y los apoyos y el acompañamiento que hay que hacer en los procesos de digitalización de nuestra economía, es fundamental tener en cuenta los recursos humanos, tener en cuenta el talento y cómo se organiza para adecuar, ya digo, las demandas de la empresa en este terreno. Y tenemos también el otro elemento, que con todos sus vaivenes y con los aranceles, las amenazas de aranceles, el Brexit, que es que estamos ante una economía abierta a los mercados internacionales. Y esto también tiene importancia, simplemente lo voy a citar, en otro de los elementos fundamentales que operan sobre la política industrial, que es la necesidad de unos costes energéticos estables y predecibles. Este tema, si no se resuelve, seguirá atacando y socavará gran parte de la competitividad de nuestras empresas en el ámbito internacional. Pero aquí de lo que vamos a hablar hoy, que es lo que nos reúne a este congreso, es de la transición ecológica, o lo que se ha venido acuñando el término, que la transición sea justa. Vamos a pelear por una transición justa, es decir, que no quede nadie en el camino. Por tanto, como ideas claves, me gustaría remarcar que el objetivo es hacer una política industrial activa que nos lleve en la dirección de acercarnos a esa meta que nos marcan las instituciones europeas de que el peso industrial equivalga al 20% del Producto Interior Bruto. Ya digo, aún estamos lejos, pero para mí lo importante es avanzar en la dirección correcta. Y luego tenemos que ver cómo nuestra industria, ante estos desafíos que he citado, tiene una oportunidad para mejorar nuestra posición competitiva. Debemos conciliar el progreso con los objetivos de descarbonización, es decir, tenemos que ir hacia una transición justa en el terreno de la automoción. Los objetivos, como decía, de la Unión Europea y del Gobierno están en la descarbonización progresiva de la economía, pero una parte muy importante de esa descarbonización es la descarbonización del transporte, y es de lo que vamos a hablar. Es necesario que se desarrollen vehículos de transporte de cero emisiones, que se adapten a las necesidades
a las distintas necesidades del transporte, pero tienen que ser, como toda inversión industrial, tienen que ser tecnológica y económicamente viables. A corto plazo vamos a vivir la coexistencia de distintas tecnologías de propulsión, desde los vehículos de combustión tradicionales, más modernos, con menores emisiones, pasando a los vehículos de GLP, gas natural e híbridos. Y, como no, a los vehículos eléctricos y de hidrógeno de cero emisiones. Tampoco debemos olvidar el biogás y los biocarburantes. Tenemos que tener en cuenta la evolución natural y potenciar el desarrollo de cada tecnología de acuerdo con una visión desde el Ministerio, con un principio de neutralidad tecnológica. Debemos permitir que las tecnologías se vayan desarrollando y mejorando progresivamente y que una vez identificadas cuáles son las que se van haciendo su hueco en el mercado, pues apoyarlas o acompañarlas desde la administración pública. Por eso vemos con buenos ojos las baterías, que ya hay grupos de trabajo en este sentido, y vemos las posibilidades de que España sea un referente en la producción de hidrógeno verde. Por citar las acciones estratégicas, simplemente me quiero referir a las directrices de política industrial que se han aprobado por el Consejo de Ministros y a las agendas sectoriales, que son un interesante elemento de cooperación público-privada para determinar cuáles son las palancas de competitividad. La primera que se presentó, que le correspondió su realización al anterior gobierno, fue la de automoción. De ella se deriva el Plan Estratégico de Apoyo Integral al Sector de Automoción, que tiene la singularidad de que integra a toda la cadena de valor, no solamente los constructores y los componentes, sino todo el conjunto de la cadena de valor. Y se establecen cinco ejes, que simplemente voy a citar, que es la Mesa de Movilidad Sostenible, la revisión de la fiscalidad con el objetivo de encontrar una fiscalidad verde, el impulso a las inversiones orientadas a I+D e innovación tecnológica, el refuerzo de la formación profesional dual y una mayor vinculación con la universidad y el apoyo a la mayor penetración de los vehículos con cero y bajas emisiones. Nos movemos en un marco comunitario que en el ámbito de los combustibles alternativos, que ya definió una directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre el que estamos trabajando en comisión interministerial y que corresponde ahora, al mes de noviembre próximo, elevar el informe a la Comisión, a la Comunidad Europea. Tenemos aquí varios ámbitos de actuación que ahora, por razón de tiempo, no me va a dar tiempo porque veo cómo avanza inexorablemente. Y simplemente quiero citar los programas de apoyo financiero que, junto a los ya conocidos de digitalización y de reindustrialización, apoyo financiero a las inversiones, se ha publicado esta semana una nueva línea de apoyo financiero a proyectos de I+D+I en la industria manufacturera. El plazo está abierto hasta el 23, me parece que el 23 de noviembre, y queremos ver cómo se desarrolla esta línea de actuación y, sobre todo, tiene un marco específico para proyectos relacionados con la automoción. Fundamentalmente, entre las 5 prioridades temáticas tenemos la descarbonización, la eficiencia energética y nuevas fuentes de energía sostenible. Por tanto, para terminar, quiero remarcar las conclusiones de que la industria aporta grandes retos, pero que tenemos que convertir estos retos, superarlos y que sean una oportunidad, que se está adaptando. La industria española tiene capacidad para enfrentar estos desafíos y que desde el Ministerio estamos plenamente comprometidos con el desarrollo de las energías sostenibles y el impulso de las tecnologías que lo hagan posible. Muchas gracias. Lo tuyo es matemático, vamos, en el segundo cero hemos terminado. Fenomenal, muchísimas gracias, Galo. Vamos a continuar.
No, sí, yo me quedo aquí, siéntate tú aquí, porque yo me voy a estar luego de pie. Entonces, damos paso seguidamente a las intervenciones de los participantes para luego continuar y empezamos con John Asín, que aparece primero en el programa. Tienes ahí tu micrófono y si desde la torre de control nos ponen la presentación de John, fenomenal, ahí la tienes. Hola, buenos días a todos. Lo primero, agradecer a Edive que me haya invitado a este congreso. Bueno, yo soy John Asín, el CEO de la empresa Biplanet Factory. Es una startup de reciente creación con el objetivo de desarrollar sistemas de almacenamiento de energía basados en baterías de segunda vida provenientes de vehículos eléctricos. ¿Cómo se pasa la diapo? Vale. Bueno, durante años hemos estado trabajando en que esto suceda. La movilidad eléctrica crece exponencialmente, ya no es un riesgo de mercado. Sabemos que va a suceder y se van a vender en millones los vehículos eléctricos. La industria de automoción, cuando entra en una industria, la convierte completamente debido a su tamaño y fabrica unos 80 millones de coches al año. Esto, tal y como lo vemos nosotros, serán algún día 80 millones de baterías que salgan de los vehículos también al año. Entonces, la situación actual es que va a haber una cantidad enorme de millones de baterías a nivel mundial que saldrán de vehículos eléctricos y el proceso de reciclado del litio no es rentable actualmente. Entonces, esta es la imagen, por ejemplo, de una planta de reciclado de baterías en China. Entonces, la movilidad eléctrica es mucho mejor que la de combustión, mucho más sostenible, pero también tiene sus grandes desafíos que tenemos que afrontar. Nosotros queremos ser parte de esta economía circular, que es convertir la movilidad eléctrica en parte de la economía circular, que es la que debe ya ponderar en todos los negocios. De esta manera, utilizamos las baterías tal y como salen del vehículo y les damos una segunda vida, o bien las refabricamos y las llevamos también al mercado en otras aplicaciones y finalmente las reciclamos. En el gráfico a la derecha se ve el fenómeno normal al que estamos acostumbrados de las baterías de litio, que cuando las compramos tienen mucha potencia, mucha energía, pero conforme pasa el tiempo y los ciclos va bajando su capacidad y al final el usuario ya no le valen para la aplicación inicial. Entonces, esto se calcula que en un vehículo sucede como a los 7 años aproximadamente, pero en temas de car sharing puede ser menos. Sin embargo, la batería sigue funcionando y es cuestión de saber cómo utilizar toda esa segunda vía remanente en cuanto a ciclos y a calendario. Como idea también, estas baterías de segunda vida no producen CO2 en su fabricación. Actualmente se estima que se emiten 200 kilogramos de CO2 por cada kilovatio hora de batería producida. Por esto que la huella de carbono de un vehículo eléctrico en su fabricación inicial es más alta que una de combustión. Pero nosotros damos parte de la respuesta para que sea más ecológica al reutilizar esa batería. Hemos identificado diversas aplicaciones en las que las baterías de segunda vida encajan perfectamente. Por ejemplo, en sistemas de generación distribuida a pequeña escala, ahí ya tenemos un producto disponible. También en vehículos eléctricos de menores prestaciones, como carretillas elevadoras o sistemas de refrigeración o auxiliares en vehículos eléctricos. Y por último, almacenamiento a gran escala o almacenamiento como buffer intermedio para estaciones de recarga rápida. Para ello estamos desarrollando 3 líneas de producto. Ahí se ven lo que es, en medio se ve lo que es un battery pack de un Nissan Leaf, que son unos 300 kilos, que lleva 48 módulos de litio, y nosotros con 12 módulos ya hacemos una batería doméstica, como veis en la parte izquierda. Este es un producto que ya tenemos en vía de comercialización. El segundo es utilizar el battery pack directamente con un inversor, y el tercero es con los módulos hacer racks para poder llegar hasta 200 kilovatios hora. Bueno, esto sería prácticamente todo lo que tengo para contaros. Pues muchas gracias, John, por la introducción, muy interesante. Antes de dar paso a la siguiente panelista, que es Gemma Cantero, de la Junta de Andalucía, decir que veréis que falta el responsable de la empresa NUC, que venía en representación del tema de motos, pero bueno, como sabréis probablemente algunos de vosotros, al principio de mes han tenido un incendio importante y pese a que ha querido estar en la fábrica, pero a pesar de que ha querido estar, pues le ha resultado imposible. Gemma, cuando quieras te ciñes a tus 5 minutitos. Gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias a Edive por la invitación a la Agencia Andaluza de la Energía.
Y bueno, yo les quería contar pues la participación de la agencia en el Partenariado Europeo de Materiales Avanzados para Baterías. Este partenariado, bueno, es una iniciativa de la Comisión Europea, está dentro de la plataforma para las estrategias de especialización inteligente y, bueno, pues el partenariado surge en octubre del año pasado y en principio, bueno, está constituido, comenzamos con 8 regiones y ya pues, rápidamente subió el número a 27. Está coliderado por West Eslovenia, Castilla y León y Andalucía y está compuesto por otras muchas regiones de Francia, de Alemania, de Austria, de Holanda, Finlandia, de varios países, ¿no? El objetivo realmente del partenariado consiste en unir a regiones con las mismas prioridades y con los mismos intereses, de manera que se impulsen sus capacidades. El partenariado, el objetivo fundamental es conseguir un desarrollo industrial, o sea, partimos de proyectos o de iniciativas con TRLs bajos, de 5 a 8, para conseguir al final del proyecto el TRL 9 o la comercialización del producto. En este sentido, en el partenariado se trabajan dos grandes líneas, baterías o aplicaciones para electromovilidad y aplicaciones para uso estacionario. Además es un proceso de bottom-up approach, o sea que las iniciativas, las temáticas se definen desde las regiones y se comunican a la Comisión. Desde que se creó se han definido 6 temáticas de trabajo, que son esas que ven ustedes ahí, y en esas temáticas se han ido definiendo proyectos, ¿no? En total ahora mismo tenemos 10 proyectos ya definidos en diferentes grados de definición, pero básicamente constituidos y sus alcances y todo ya pues bastante avanzado. Esas temáticas, las temáticas que se definieron, pues intentan cubrir toda la cadena de valor del proceso de las baterías, desde la extracción de la materia prima hasta, bueno, pasando hasta incluso el reciclado de las baterías, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, pues la temática 2, por ejemplo, se ocupa de la sostenibilidad en el proceso de extracción de las materias primas, la 3 del reciclado de baterías de ion litio, la 5 la creación de una red de centros de testeo y de investigación destinados al almacenamiento. Luego la 1 es de baterías de ion litio en estado sólido de generación 4, la temática 4, baterías de base líquida para uso estacionario, y la 6, mejorar las baterías de ion litio existentes de generación 3B, ¿no? En definitiva, como ven, se cubre toda la cadena de valor. Hay diferentes regiones que lideran cada una de esas temáticas y se han definido, pues en total, como les decía, 10 proyectos, los cuales están bastante cerrados, pero esto no quita de que el partenariado continúa abierto a posibles regiones que quieran adherirse. Lo único que tienen que hacer es, desde la autoridad regional, presentar la solicitud, tiene que entregar una carta de interés y en ella, además de comprometerse a colaborar, a participar y demás, identificar sus capacidades en la temática y a los stakeholders de su región, pues con iniciativas y con capacidades para poder trabajar en el tema. Se pueden proponer nuevas temáticas, se pueden proponer nuevos proyectos y los proyectos mínimamente tienen que tener esto, como les decía, a partir de un TRL 5 a un TRL 8, tienen que estar soportados por al menos regiones de 3 países miembros y, por supuesto, el enfoque, como les decía, que es fundamental, muy enfocados al desarrollo industrial. O sea, el fin último es obtener un desarrollo comercial del producto. Y por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Gemma. Seguimos, como veis, estamos en la parte primera de baterías y le damos paso ahora a Vincent Ledoux. It's your speaking time. The room is yours. Thank you. Sorry, this one is going to be in English. I apologize, my Spanish is not good enough at the moment.
But I'd like to talk to you a bit more about a project we have in Spain, in Extremadura. Thank you very much. So I think we all know that Europe is going to be the second largest producer of electric vehicles in the world after China, but also the second largest producer of lithium-ion batteries. However, one of the most important elements in those batteries, lithium, is currently not produced in Europe whatsoever. And the European Union and the European Commission, as well as automakers, understand that lithium needs to be produced here, and they're willing to support the industry by providing capital. And we're actually looking at developing a fully integrated project in Spain, so not just mining, but mining and refining the product into an end product that can be directly usable in battery application in Europe. We also modify the process of conversion to be as sustainable and as green as possible. So we are going to do things differently to what is at the moment done in China. We are planning on producing lithium for 30 years, and that will generate around $6 billion worth of revenues. Our goal is to be producing around 15,000 tons of lithium per year, which is enough to power more than 10 million electric vehicles. And I'm talking full electric vehicles, not hybrid or plug-in hybrid. So the project economically, but also technically, is very strong. As an example, the production cost will be around $5,000, which is combined with an existing selling price for lithium today at around $14,000 to $15,000. But it's not just about creating a new project, it's also about creating a new industry, which currently doesn't exist in Europe. So it's about creating new jobs, attracting more industries around the country as well, and supporting the local community in Extremadura. So we know there's a lot of investment in the lithium-ion battery supply chain in Europe. We know there's a lot of investment in electric vehicles with companies like Volkswagen or Daimler or BMW investing heavily. We also know that there are many companies investing in lithium-ion battery factories in Europe. However, at the moment, they are mostly located in Germany and in Central Europe, and we haven't seen yet a very large investment in Spain for a gigafactory. I believe that some politicians have been traveling to China and Japan recently to try to secure investment in Spain. However, it remains to be established. What we want to do is to supply the entire supply chain here with lithium, which again is not extracted or converted at the moment in Europe. There are two main challenges for automakers and battery makers today who are located in Europe. They want to de-risk the supply chain, which is one of the first one. You know, there's a global issue with global trade at the moment, and people operating in Europe want to make sure they're not 100% reliant on countries like China. But at the moment, lithium chemicals are mostly coming from China and from South America. So producers like Volkswagen have publicly stated that they want to support lithium projects in Europe, and specifically in Central and Southern Europe, where we are located. And the EU is also changing its legislation in order to be able to support lithium as a critical material. The other thing that automakers are looking at is at cutting down their CO2 emissions, because if you look at the existing supply chain for an electric vehicle today, it's actually involving a lot of transport, it's extremely fragmented. What we want to do is to regionalize and integrate everything, producing and extracting lithium in Spain and then feeding a much more integrated lithium-ion battery supply chain, therefore cutting down massively on CO2 emissions. This is where our mine and industrial project will be located, in the region of Extremadura, near the town of Cáceres. This project was awarded by the region of Extremadura back in 2016. And you can see that the mine and the conversion site are right next to each other, so there's pretty much no transport involved. And most of the investment is not going into the mine, is going into the downstream facility producing lithium chemicals. And the good thing with this site is that everything is available on site. You have a gas pipeline, you've got a highway, electricity, and this is the second largest lithium resource in Europe. So this is what the industrial site is going to look like. This is where more than 80% of our investment of $300 million is going to be. This is where most of the employment is going to be as well. We are planning on employing more than 1,000 direct and indirect jobs. And this has a very, very limited impact on the environment. All the waste, 99% of the waste is simply crushed rocks. There's no impact on water supply to the region, and we're employing fertilizer in the process as opposed to employing sulfuric acid like they do in China. So it's a clean way of producing lithium. But it's also a unique opportunity for Spain, because Spain seems to be a bit behind countries like Germany or France in developing a fully integrated supply chain. However, they have a unique opportunity today to support not just their own automotive industry, but also to support the European automotive industry by supplying lithium chemicals directly
to the region and to the industry, and therefore creating a new industry, generating employment and wealth, and also supporting the community in Cáceres. Thank you. Muchísimas gracias, Vincent. El litio es lo que tiene, que es cool ahora mismo. Bueno, pasamos de la industria de baterías y minería a la industria de vehículos. Cuando quieras, Jesús, a tu disposición para hablar de autobuses. Bueno, lo primero agradecer la invitación de EDIBE para estar como representante de fabricantes de buses. Creemos que tenemos bastante responsabilidad en todo el tema de suministro de vehículos y todo lo que implica en la reducción de costes, sobre todo más que reducción de costes, la reducción de emisiones en el ámbito urbano, sobre todo en ciudades. Veréis que Solaris es una empresa dedicada principalmente a la fabricación de buses urbanos. Desde 2018 pertenece al grupo CAF, es una fábrica polaca. Actualmente fabricamos en torno a 1.500 unidades de buses al año, unos 2.500 empleados. Y bueno, para que haya una idea de todo lo que se mueve al nivel de electromovilidad, Solaris fue una de las pioneras en introducir sistemas híbridos en autobuses urbanos en 2006. Perdón, en 2006, sí, por favor. 2011, primer producto autobús eléctrico de serie. Estamos viendo ahora que se está hablando mucho del autobús eléctrico, pero nosotros ya desde 2011 ya tenemos un autobús trabajando y que da servicio en diferentes ciudades en Europa. Y para que tengáis una idea de cómo es el volumen de negocio de Solaris en Europa, somos el segundo fabricante a nivel de market share, de cuota de mercado en Europa, con un 17%, detrás de BYD, con más de 800 vehículos circulando por Europa, más de 17 países, y en torno a más de 20 millones de kilómetros realizados en modo completamente eléctrico, lo que repercute en una bajada de emisiones bastante considerable. Actualmente hemos ganado bastantes contratos bastante grandes, sobre todo en Berlín con 80 unidades eléctricas, Milán con 250, y bueno, nuestro foco como empresa, como mercado, como grupo, es ser líderes de electromovilidad en Europa. Entonces, a nivel de producto, para que tengáis una breve visión de qué es lo que hacemos, pues bueno, tenemos soluciones híbridas, que aquí no he incluido, y luego tenemos toda la variedad, toda la gama de soluciones de electromovilidad. Creo que Solaris, si no es la que más tiene mayor rango de portfolio de producto en eléctrico, estamos cerca, porque tenemos una particularidad a la hora de hacer nuestros vehículos, es que tenemos plataformas y dependiendo del tipo de baterías, el pantógrafo, si tiene carga por oportunidad, si necesitamos carga nocturna, el vehículo es totalmente configurable. Lo que hacemos es, la base del vehículo es la misma y lo que vamos haciendo es añadir diferentes baterías, diferentes componentes que nos pueden aportar las diferentes soluciones, ya sea carga por oportunidad, ya sea carga nocturna, dependiendo del tipo de ruta, de la línea y de cómo se utilice. Ya sabéis que esto no es una venta al uso de vehículos, muchas veces un vehículo eléctrico se puede vender, pero la mayoría de las veces hay que tener muy claro cuál es el coste de ciclo de vida, cuánto hay que renovar las baterías, de qué kilómetros va a hacer, cuántos tiempos, qué frecuencias de carga de pasajeros van a estar requiriendo ese servicio. Entonces hay que hacer un estudio también, muchas veces es un estudio de consultoría antes de la propia venta del vehículo. Bueno, hay plataformas de 8,9, 12 metros y vehículos articulados, que ya os digo, vamos combinando las diferentes tecnologías de baterías, de puntos de carga, de pantógrafos para combinar todas las soluciones posibles. Creo que somos una de las fábricas más flexibles en este aspecto en toda Europa. Y bueno, últimamente, desde julio de este año, ya fabricamos en serie el nuevo vehículo, hemos presentado ahora en Busworld hace 2 días, como primicia mundial, el nuevo vehículo bus por hidrógeno, en 12 metros para ciudades. Entonces, bueno, creo que es una novedad bastante importante en el mercado. Ya se habían hecho pruebas con 18 metros, con 12 metros, hay algún fabricante también que está trabajando, pero nosotros ya desde julio tenemos la fabricación en serie de este vehículo. Ahora queda que yo creo que todo lo que estáis viendo, muy interesados el grupo CAF, tanto desde el punto de la propia empresa, tanto como el grupo CAF, de generar las mayores inversiones en investigación y desarrollo para ir avanzando en todas estas tecnologías que están a disposición ya de poderlas poner en funcionamiento cuando se quiera, todo como producto de venta en serie a cliente.
Y bueno, yo creo que lo único que queda ahora es empezar a trabajar en tema de infraestructura, sobre todo el tema del hidrógeno. Es algo que vamos a tener que iremos viendo. Todas las tecnologías creemos que son complementarias y lo único, pues quizás pedir desde nuestra poca fuerza que podamos tener, que se vayan ampliando las ayudas de la Administración para ir incrementando la posibilidad de que todo esto vaya más adelante, y creo que tiene mucha influencia sobre todo en lo que hablamos, las emisiones en las ciudades, que creo que es un punto de partida bastante importante. Pues bueno, muchas gracias, Jesús. Pasamos a José Antonio León Capitán, que además también fabricáis motos, con lo cual el sector motos está representado. Bueno, gracias a EDIVE por invitarnos a esta mesa redonda en este congreso. Voy a ver si avanzo aquí. Bueno, nosotros en PSA hemos detectado 7 grandes megatendencias en el mundo del automóvil que sin duda van a cambiar el sector de la automoción, y las que estamos trabajando y para las que ya estamos preparados. En concreto, pues hablamos de divergencia de mercados, hablamos de diferente comportamiento de clientes, por supuesto digitalización, vehículo conectado, vehículo autónomo, vehículo compartido y, por supuesto, respeto al medio ambiente. En todas esas materias estamos trabajando, como decía, a través de la creación de Business Unit y, por supuesto, colaborando con startups y empresas de mundos muy diferentes al tradicional del sector del automóvil. En el caso de la megatendencia de la electrificación, también lo estamos haciendo con una estrategia clara. Nosotros pensamos, además, que además de ser un gran fabricante de vehículos, tenemos que también ser un gran proveedor de movilidad, y hemos creado una marca, una quinta marca llamada Free2Move, que precisamente dará servicio a aquellos clientes que no quieran o no puedan tener un coche en propiedad, adaptándonos a los nuevos usos del automóvil. En ese sentido, esta marca Free2Move, por ejemplo, es el paraguas sobre la que se instala eMove, el car sharing que está en Madrid, con más de 600 vehículos 100% eléctricos, Citroën C0 y Citroën Berlingo, que además hacen que seamos el único car sharing de volumen que tiene vehículos comerciales, furgonetas eléctricas en servicio compartido. Por tanto, una nueva tendencia del automóvil, entre las cuales, como decía, está la electrificación. El compromiso es claro para PSA: el 100% de la gama de nuestras 4 marcas, Peugeot, Citroën, DS, Opel, estarán electrificadas en 2025 y la mitad ya el año que viene. De hecho, desde este año, todos los nuevos lanzamientos que hemos hecho, Opel Corsa, Peugeot 2008, tienen versión electrificada. Por tanto, el compromiso es claro, inequívoco, toda la gama electrificada en un horizonte de 5 años. ¿Cómo lo haremos? A través de plataformas multienergía modulares. Me ha gustado mucho, además, la intervención del director general sobre neutralidad tecnológica. También en PSA lo creemos y ahora hablaré de ello. Nos apoyaremos en 2 plataformas de diferente tamaño: la CMP, que será para vehículos pequeños y medianos, la MP2 para vehículos pequeños medianos y grandes, que ofrecerán en todo caso y en todos esos modelos diferentes versiones: gasolina, diésel, hipereficientes, Euro 6 y posteriores, que convivirán con versiones electrificadas. En el caso de la plataforma pequeña, pues versiones 100% eléctricas; en el caso de la plataforma mediana o grande, versiones híbridas enchufables de hasta 50 kilómetros de autonomía en modo 100% eléctrico. Por tanto, esas plataformas tienen grandes ventajas. La primera, para el cliente: podrán utilizar o podrán comprar esos coches que están en la foto, vehículos superventas, como el Opel Corsa, como el Peugeot 2008, en diferentes versiones, eléctricas si el cliente puede o quiere, pero también térmicas y gasolina. Otra ventaja importante a nivel industrial: la flexibilidad. Es decir, esta plataforma permitirá que la producción de una fábrica, luego veremos, pueda adaptarse a lo que el mercado requiere. Si el mercado está pidiendo un porcentaje mayor de vehículos eléctricos, la fábrica podrá producir más vehículos eléctricos. Si por desgracia el mercado todavía no arranca y por tanto no hay tanta versión eléctrica como nos gustaría, pues la fábrica no se ve penalizada porque podrá seguir produciendo versiones, como decía, diésel o gasolina. Por tanto, 2 plataformas, multienergía, principio, neutralidad tecnológica. En PSA pensamos que todavía, para el objetivo de descarbonización necesario para todos, no solamente hay que vender más coches eléctricos e híbridos enchufables, que lo vamos a hacer con esta oferta de producto tan interesante que veis en pantalla, sino que también tenemos que seguir renovando el parque, porque el problema es la antigüedad del parque. El parque antiguo contamina muchísimo más, por tanto hay que intentar por todos los medios que se renueve ese parque, bien con versiones híbridas y enchufables o eléctricas, pero también con motores hipereficientes diésel y gasolina. Veis en pantalla vehículos superventas y muchos de ellos producidos en España.
Este es el papel de España en este proceso. España es un país clave para PSA en la electrificación. PSA es el grupo líder en el sector de la automoción en España, tanto en venta de vehículos, con esas 4 marcas, como en producción, gracias a sus fábricas de Vigo, Zaragoza y Madrid. Bueno, pues no solamente vamos a ser líderes en producción y en ventas, sino que también vamos a ser líderes en producción de vehículo eléctrico, porque somos el único fabricante que ha anunciado que fabricará no 1, sino 3 modelos 100% eléctricos en cada una de nuestras factorías a partir del próximo año. Este compromiso, por tanto, que decía antes a nivel global, también es un compromiso por España, por la industria española, para lo que hace falta también, evidentemente, unas ciertas medidas por parte de la Administración. Lo hemos dicho, necesitamos infraestructuras, somos el país que está a la cola de Europa en este tema, después de Italia. Necesitamos incentivos que ayuden a la gente a comprar el coche eléctrico porque todavía sigue siendo caro. Y creemos que al final, en definitiva, hicieron ya, necesitamos que ese ecosistema eléctrico avance y avance gracias no solamente al apoyo de los fabricantes, sino también al apoyo tanto de las empresas energéticas como de la Administración. Muchas gracias. Pues muchas gracias y gracias por introducir el turismo a nivel industrial, el turismo eléctrico que nos faltaba en este país. Pasamos a la industria de componentes. Ricardo Olaya, cuando quieras. Pues muchas gracias a Edibe. Industria de componentes. Bosch creo que es un buen representante de la industria de componentes. Somos el líder mundial, estamos hablando de una empresa de más de 400.000 trabajadores, que facturamos 78.000 millones de euros, de los cuales el 60% es en movilidad. Con lo cual, cuando hablamos de la transición que veíamos antes, pues realmente tenemos que tener en cuenta que para nosotros también supone un gran esfuerzo, ¿de acuerdo? Ahí veis lo que estamos haciendo en electrificación, pero antes de entrar a hablar de lo que estamos haciendo en electrificación, quisiera dar, digamos, algunas cifras. Nosotros pensamos, y he visto antes, por ejemplo, lo que ponía John, para el año 2030, 25% de vehículos eléctricos electrificados. Eso quiere decir que el 75% de vehículos tendrán un motor de combustión, con lo cual nosotros estamos trabajando en la eficiencia de esos motores de combustión, pensamos que es muy importante y es uno más de los esfuerzos que tenemos en sostenibilidad. Hace poco nuestro CEO ha anunciado que para el año 2020, el próximo año, apenas quedan 2 meses, todas nuestras localizaciones serán neutras en carbono, ¿de acuerdo? Serán neutras en emisiones. Eso es un esfuerzo que la empresa hace, es una inversión que se estima en unos 1.000 millones de euros, pero creo que demuestra nuestro compromiso con la sostenibilidad. Y en la parte de nuestros componentes de powertrain, pues ahí, ¿en qué estamos trabajando? Ya decía, en la eficiencia de lo tradicional, muy importante, y en todas las áreas de la movilidad eléctrica, y por motivos de tiempo no entraré mucho en eso, pero incluyendo el hidrógeno. Tenemos un proyecto de pila de hidrógeno en la que formamos o somos, digamos, el líder tecnológico con la empresa Nikola en Estados Unidos para crear camiones de largo recorrido con pila de hidrógeno. Y recuerdo que el vehículo de pila de combustible, el vehículo de hidrógeno, es un vehículo eléctrico, esencialmente, pero que su fuente principal de energía no es una batería, pero es un vehículo eléctrico. Como veis ahí, muy importante para nosotros también, creo que hemos sido creadores, de alguna manera, de ese sector de light e-mobility. Es decir, se habla mucho de movilidades nuevas, intermodales, etcétera, y ahí es importante que no solo hablamos del coche, sino hablamos de otros vehículos. Y ya veis ahí, en todo lo que estamos, somos líderes en la electrificación de las bicicletas, que pensamos que cuando en España todavía creo que tenemos una cultura de la bicicleta como vehículo deportivo, pero la bicicleta como solución de movilidad, la electrificación le ayuda mucho, que nos permite un uso más cotidiano. Los vehículos de 2 ruedas, ahí tenemos soluciones para todas las gamas. Es una pena que al final NUC no haya venido, porque NUC usa nuestro powertrain, ¿de acuerdo? Y por eso pensamos que esa electrificación, ese llegar a millones de usuarios con vehículos eléctricos, tiene también un papel muy importante el desarrollar soluciones de movilidad ligera alternativas al coche. Y si vamos a lo más tradicional, pues bueno,
técnicamente qué tiene un vehículo eléctrico. Siempre hablamos de las baterías, y es cierto, la batería es muy importante, pero como veis ahí hay muchos más componentes. Bosch lo dividimos en dos áreas, 48 voltios, pensado para electromovilidad, pensado también para la electrificación, la hibridación, que es algo muy interesante. Y luego, como veis ahí, un vehículo eléctrico tiene motores eléctricos, tiene electrónica, tiene una sofisticación en la que Bosch también está trabajando mucho para que ganemos en eficiencia. Y para terminar, quiero hacer solamente mención a dos cosas que tenemos como novedad en toda esa panoplia de componentes. Por un lado, lo que hemos llamado pirofusibles. Uno de los problemas de los vehículos eléctricos o de los riesgos que se hablan es esa posibilidad en caso de accidente de que la batería derive y de alguna manera tengamos un problema de seguridad. Nosotros, como expertos en electrónica, tenemos componentes que lo que hacen es que cuando detectan ese choque, cortan de una manera pirotécnica, forman parte de esos pirofusibles que cortan los cables de manera que cuando llegan los equipos de emergencia tenemos una desconexión adecuada. Eso, como ustedes saben, existe ya en los vehículos convencionales, pero ahora lo hemos adaptado a los vehículos eléctricos. Y por último, y con eso termino, como veis ahí son muchos componentes de electrónica de potencia. Hemos desarrollado chips de carburo de silicio, una nueva generación, que fundamentalmente lo que hacen, reducen el calor, la disipación de calor en un 50% en inversores, cargadores, y con eso aumentamos la autonomía. De manera que no solo las baterías, mucha tecnología, en eso está el Grupo Bosch. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ricardo. Pasamos a otra parte de la industria, que es la industria de la nueva automoción, las infraestructuras. Jesús Rodríguez, cuando quieras, y además nos cuentas un poco qué es esto de Nexvia, que nos tienes locos a todos con la impresora digital ahí. Gracias, Arturo. Buenos días y gracias a Edive por permitirnos presentar hoy Nexvia. Pero me vas a permitir que hable antes del entorno en el que nos vamos a mover y luego hago propiamente la presentación de Nexvia. Bueno, como se ha dicho aquí ya, hay un 20%, lo decía Arturo esta mañana, de carga no vinculada, a la que no se hace ni en el trabajo ni en el domicilio, y que se tiene que hacer en carretera o en el entorno próximo al entorno urbano, y para el que nos están pidiendo cada vez tiempos menores. Tiempo menor de recarga implica más potencia en cada punto de recarga. Estamos hablando ya de potencias de 150 a 350 kilovatios en esos puntos, y esto implica que una estación de recarga con 4 o 5 de estos postes necesite una potencia instalada en el entorno del megavatio o por encima de un megavatio. En definitiva, necesita conectarse a la red de media tensión. Y en esa conexión a la red de media tensión, lo primero que habrá que hacer es instalar un punto de conexión, que puede ser muy sencillo cuando es una acometida en punta, o puede ser con un mayor grado de complejidad cuando esa acometida es en bucle y necesitamos un centro de seccionamiento. Centro de seccionamiento que además puede ser en muchos casos telemandado. A tener en cuenta que la red de media tensión es una red con un nivel muy alto de automatización. Se complicará todavía más si queremos añadir a esa instalación sistemas de almacenamiento de energía o generación local renovable, donde eso se convertirá además en un punto de entrega. Después de esa conexión a la red tendremos un centro de transformación de cliente con medida en alta para aprovecharnos de esa tarifa, donde estarán las celdas de media tensión que protegerán al transformador y harán la medida, donde tendremos el transformador, estamos hablando de potencias desde 630 kVA hasta 1600 kVA en algún caso, cuadro de baja tensión de salida en alterna, y creemos que es una ventaja incorporar dentro de la misma envolvente los convertidores corriente alterna, corriente continua. Ventaja porque vamos a aumentar la fiabilidad de la instalación, trasladando trabajo de campo a la fábrica, y vamos a reducir el espacio necesario para la misma. Lógicamente, desde esa envolvente, alojando todos estos elementos, conectaremos en corriente continua con los distintos postes de carga que tendrán la responsabilidad no solo de trasladar la potencia al vehículo, sino de comunicarse con el vehículo
ser el interface con el usuario y comunicarse con esa red y con ese puesto de control que harán toda esa recarga inteligente. Bien, pues para resolver toda esa casuística nace Nesvia. Nesvia es una joint venture de Ormazábal y Circontrol que va a dar una solución integral y va a suministrar todos los productos y servicios necesarios en esas instalaciones de recarga. Ormazábal tiene más de 50 años de experiencia en suministrar productos y servicios con tecnología propia para compañías eléctricas, usuarios de electricidad y aplicaciones de energías renovables. Ha conectado a la red todo tipo de instalaciones y es el socio ideal para resolver cualquier problema de conexión a la red y en concreto el de estas infraestructuras. Circontrol, fundada en 1997, ha hecho de la innovación, de la internacionalización, de la cercanía al cliente y de la calidad su razón de ser para entregar productos excelentes a sus clientes y suministra todo tipo de soluciones de recarga, desde la recarga doméstica, recarga en corriente alterna o recarga en corriente continua. Como digo, ambos han hecho esta joint venture para crear Nesvia. En Nesvia realizaremos todo el proyecto de una instalación de recarga, desde la conexión a la red hasta los puntos de recarga, y intentaremos y construiremos instalaciones integradas, flexibles, escalables, por supuesto, pero sobre todo fiables y seguras. Muchas gracias. Muchas gracias, Jesús. Y terminamos esta ronda con mi querido amigo Joan Hinojo, que nos cuentes un poco la realidad industrial de la infraestructura de carga. Hola. Bueno, casi Jesús, ya has hablado un poco, ¿no? Pero tengo por ahí también una presentación, si me la queréis poner, Arturo. Ya la tienes. Ah, perfecto. Bueno, pues nada, gracias Arturo y felicidades por la organización de este congreso. Un placer estar entre amigos y amigas, que hace ya un tiempo que estamos siendo pioneros de la electromovilidad en España y fuera de España. Voy a hablar en nombre de Circontrol y Circutor, que somos, como sabéis, empresas primos hermanos, ¿no? Vamos a ver, el primer cargador que hicimos nosotros fue hace 11 años ya, en el 2008, cuando no existía, no se había visto aquí un coche de Tesla. Solamente el primer coche que había era un noruego que se llamaba Zinc, que ya no lo hacen, y algún indio por ahí. No había el modo 3, se cargaba con chucos, no, era una cosa, y entonces empezamos en ese momento, ¿no? Eso ya dice algo de que intentamos adelantarnos a lo que venía. Entonces, en estos años, lo que sí hemos visto es que teníamos que irnos adaptando a las soluciones de recarga, como fabricante de recarga, a los diferentes escenarios. O sea, el coche de gasolina se carga en la gasolinera, pero el coche eléctrico lo podemos cargar siempre que esté el coche estacionado. O sea, la verdadera oportunidad de cargar un coche es cuando está estacionado, no cuando hay que irlo a estacionar. No es que no tenga que haber la carga ultra rápida o la carga donde vamos expresamente a cargar, y de ahí también Nexvia, pero lo podemos cargar en casa. El coche está durmiendo y nosotros también, ¿no? O sea, es una oportunidad cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en el centro comercial, en el centro de la ciudad, en el aparcamiento, y también contemplamos escenarios, pues eso, de carga de autobuses, ¿no? Entonces, durante todos esos años hemos realizado una gama de productos que se adaptaban a este tipo de entornos, a todos los escenarios de carga. Entonces, claro, ¿qué va a pasar con el futuro de la electromovilidad? ¿Quién lo supiera, ¿no? ¿Qué va a pasar? Pero quizá nosotros nos estamos preparando, como digo, se ve en el gráfico de la derecha, para cargar a diferentes potencias, en diferentes lugares y con diferentes tipos de carga. Cargar 100 kilómetros de un vehículo eléctrico puede ser
muy corto o puede ser muy largo, ¿no? Depende de si estás con una carga en el hogar de 3 kilovatios o puedes hacer una carga de 350 kilovatios, ¿no? Pero en realidad los vehículos se van a tener que ir cargando rápido. No me gusta esta palabra rápido, diría más bien eficientemente, porque en casa también lo que tenemos que hacer, amigos míos y amigas, es intentar aprovechar que la energía existe y que no está saturada, es decir, tanto cuando estamos en el hogar como en un centro de transformación hay energía disponible, ¿no? Entonces hay que cargar y habrá que cargar más rápido aprovechando que la energía está disponible. Hay que cargar en todas partes, en donde podamos cargar cuando el coche esté estacionado, y entonces la evolución ahora en los próximos tiempos tenemos entre todos que priorizar la reducción del CO2, es decir, ¿dónde va a ser más fácil y más rápido? Pues en flotas de autobuses, que ahí vamos a reducir mucho la emisión de CO2, en autobuses y en transportes de compañía, en flotas de empresa, etcétera, ¿no? Hay que priorizar estas cosas. Y luego, claro, tenemos que hacer, lo ha dicho también alguien esta mañana, que lo que hagamos ahora luego no lo tengamos que tirar a la basura. Tenemos que entender, como fabricantes de cargadores, el concepto de escalabilidad, caray, qué palabra. Pues entonces eso, que lo que pongamos hoy nos sirva también para mañana y que cuando instalemos algo, pues sea en una estación transformadora o sea en un parking, pues que aquello no quede obsoleto. Y bueno, pues en principio pues agradeceros vuestra atención, y aquí pues tenemos unos ejemplos pues que en cualquier sitio y lugar podemos cargar, tanto si vamos a esquiar como si vamos a aparcar en un aparcamiento, como si estamos pues en un aeropuerto, como si estamos en tránsito. En eso estamos. Ahora lo que necesitamos, dejarnos de historias raras, necesitamos coches eléctricos y cargadores. Lo demás ya vendrá. Muchas gracias. Muchas gracias, Joan. Pues tenemos unos 35 minutos de debate. Lo que le voy a pedir a los ponentes son respuestas lo más rápidas posible. Si en el tiempo me podéis poner los 35 minutos, que es más o menos lo que tenemos, y vamos a ir empezando por el señor Galo Gutiérrez, que ya que ha comenzado a comentar el tema de las ayudas, me preguntan por aquí, ¿en qué consisten las ayudas que ha mencionado el señor Galo Gutiérrez para el sector del automóvil? Si le pueden dejar el micrófono. Pues esto es una convocatoria nueva en la que se tratan de apoyar los proyectos de I+D+I en el ámbito de la industria manufacturera. Por razones presupuestarias, como siempre estamos con presupuestos prorrogados y la fecha en la que estamos, hemos salido con un importe de 65 millones de euros con la intención de aplicar otros 100 en el año que viene, y ya cuando la situación presupuestaria se normalice, pues ya iremos al menos a la previsión actual, que era de 165 millones. Dicho eso, a estos 65 millones, lo que queremos es, para que haya un ámbito específico de aplicación, hemos determinado tres campos, que son la industria ferroviaria, la industria de automoción y el resto de la industria manufacturera. Y en esta convocatoria, para la industria de automoción, hay previstos 20 millones de euros. La financiación como proyectos de I+D+I se rigen por la normativa comunitaria, el reglamento de exención por categorías, y aunque en la convocatoria aparece la investigación aplicada, el desarrollo experimental y la innovación, lógicamente si hay proyectos de investigación, pues serán atendidos, y serán atendidos con los porcentajes de apoyo que indica la reglamentación comunitaria. Pero nosotros queremos centrar esta convocatoria en la zona más cercana al mercado, en la zona más industrial, en la zona de lo que llamamos la I pequeña, o la zona de la innovación. Y lo que se apoya como este tipo de proyectos no son inversiones, sino gasto. Entonces, gasto será colaboraciones externas,
gastos de personal o la amortización de los equipos durante la aplicación del proyecto, que intentamos para facilitar, pues alargar este periodo de aplicación lo más posible, y estamos hablando de alrededor de 2 años de aplicación. Es nuevo, todavía lógicamente es poco conocido, pero creo que sí sería importante para el futuro de la industria y concretamente en este cambio que está haciendo la industria de automoción hacia los nuevos modelos. Sí tenemos, yo creo que lo que hemos intentado hacer, y la orden de bases lo contempla, luego habrá que ver cuáles son las disponibilidades presupuestarias, es jugar con los 3 elementos de apoyo a la industria que tenemos, que son préstamos, que en este caso son a tipo de interés cero, que fueran parcialmente no reembolsables, con lo cual la orden lo prevé. Es verdad que en esta convocatoria actual no tenemos disponibilidad presupuestaria para ello, pero sí queremos que haya un cierto componente de subvención de los préstamos. Y finalmente no podemos olvidar las deducciones fiscales por I+D o innovación tecnológica. Yo creo que conjugando esas 3 líneas de apoyo podemos acompañar a la industria en este salto hacia la automoción de emisiones de cero emisiones. Muchas gracias, Galo. Pues continuamos con John. John, nos preguntan, ¿se recicla realmente toda la batería de un eléctrico? ¿Duran lo mismo que en segunda vida que embarcada? ¿Cuál es la duración realmente de una batería cuando se habla de que su vida, además de embarcada, tiene una segunda vida? Bueno, la duración de la segunda vida depende muchísimo de la aplicación. Si se hace un ciclo diario, obviamente va a durar mucho menos que si es una batería que solo se usa, por ejemplo, en verano o los fines de semana, o se usa para regulación de frecuencia o se utiliza como una SAI. Entonces, los cálculos de las baterías son desde 4 años hasta 10 años o más. Es lo que estamos viendo en el sector. Y por fin, esta batería después se puede llevar a reciclar y los procesos de reciclado hoy en día se recupera más del 90% de los materiales. Es una actividad clave para que la economía, o sea, la movilidad eléctrica al final sea circular. Vale. Vincent, nos preguntan si realmente tiene sentido la extracción de litio con todo el recurso de agua y energía que supone este proceso, desde un punto de vista medioambiental. Okay, thanks for the question. I think when you look at automakers today, what they want to achieve at the end of the day is building a cleaner vehicle. And being, having a clean vehicle is not possible if you're not looking at the entire supply chain all the way back to mining. People like Daimler saying, I want to be carbon neutral by 2039. It's going to be very difficult if you consider the entire supply chain. And part of the supply chain today is not clean. And that's what we need to change. We also need to change the vision that people have on mining in general, which is always seen as a very dirty industry, etc. I think this is not true. There's actually many ways where you can improve the way you extract minerals from the ground and you convert them into a chemical. And as an example where we operate, it's called a hard rock process. We're basically extracting rock from the ground and then we convert it into a chemical product. So it's very different from the way you extract lithium in South America, where it requires a lot of water, evaporation pounds. For us, our consumption of water will be 40 times less than in South America, for instance. And we're also building our own recycling plants. So we're planning on spending around $10 million in our own water treatment plants. What we've modified as well is the type of reagents that we are going to use in the process. In China, who is producing most of the lithium today, they are using a lot of sulfuric acids. This is not what we want to use here. We want to use a fertilizer, which is a clean way of actually converting that rock into a chemical product. And there are many ways where you can improve the process. For example, any mining operation will generate some waste. For us, 99% of the waste is actually just crushed rocks, nothing else. So you can actually rehabilitate and replant vegetation on top of it. So the impact on the environment is pretty much none, which is very important, not just because we want to be respectful on the environment, not just because the environmental regulation in Europe is very strict, but also because our end customers, automakers, want to have access to cleaner products. So this is exactly why we need to change the way we produce lithium,
to make sure that it fits with the ambitions of automakers to be more environmentally friendly. Han comentado el tema del desarrollo de MUBA y Peugeot. Recordarás cuando lo pusisteis en marcha hace, yo qué sé, creo que habláis de 9 o 10 años ya creo. ¿Tenía sentido entonces? ¿Tiene sentido ahora? Se ha hablado ahora un poco de esos modelos de servicios compartidos. ¿Para un fabricante esto tiene sentido ahora? Tenía sentido en la época, lo que pasa es que quizás fuimos demasiado innovadores. Por lo tanto, en ese momento quizá no tuvo el encaje que la sociedad requería en ese momento, ¿no? Ahora estamos de nuevo con una división de movilidad, que es Free2Move, como decía antes, y pensamos que ahora sí que hay un mercado no solamente de car sharing. Free2Move en verdad es un paraguas de movilidad que engloba diferentes servicios, no solamente el coche compartido, sino aplicaciones móviles, aplicaciones para compartir vehículos entre particulares, travel car, etcétera, etcétera. Es decir, realmente es un paraguas de servicios de movilidad, como decía antes también, que responde a necesidades de uso y no de propiedad para personas que no pueden o no quieren tener el coche en todas las circunstancias, ¿no? Por tanto, en ese momento sí que era necesario, porque Peugeot, Grupo PSA, siempre está innovando. También fuimos líderes en el mercado de vehículos eléctricos. El Peugeot Ion fue el líder en el mercado de vehículos eléctricos hace años, cuando empezamos a vender coches eléctricos, ¿no? Por tanto, siempre hemos estado por delante de lo que el sector está pidiendo. Lo que pasa es que muchas veces pues, es demasiado pronto, y en este caso pues, seguramente fue lo que pasó. Perfecto. Jesús, nos preguntan de la complejidad de todo el tema de implementación de una electrolinera, ¿no? Es muy complejo en permisos, obras, tecnólogos no coordinados. Por ejemplo, este tipo de joint ventures o tal, ¿pueden ayudar a simplificar estos procesos? ¿Me has pedido brevedad? Sí. Pero bueno. Muchas gracias. Sí, como te decía, la experiencia que tenemos desde Ormazábal, conectando todo tipo de instalaciones y de infraestructuras, aeropuertos, estaciones de AVE y demás a la red, son todavía más complejos que estos. Evidentemente, por qué no decirlo, necesitamos ayuda de la Administración, nosotros y todos, para simplificar y acortar los plazos de los permisos. Vale. Pero dicho eso, la solución técnica existe y nosotros la dominamos. Vale, voy a soltar aquí una pregunta tal cual está escrita y que la recoja el que quiera. ¿Existen líderes tecnológicos reales en España en las tecnologías relevantes para el despliegue de este mercado? Empresas con sede real y fiscal en España. Ya que tengo el micrófono y ahora te lo dejo, Nesvia es una joint venture de una empresa como Ormazábal y otra como Circontrol, ambas españolas. A ver, yo, y hablo desde una multinacional, creo que en España todavía tenemos un cierto complejo. Creo que el sector eléctrico español es muy potente, creo que el sector de construcción también es muy potente y cuando hablamos de infraestructuras, etcétera, lo tenemos. Y luego, yo creo que aunque las sedes estén fuera, los fabricantes de automóviles, la presencia que tenemos aquí, lo tenemos que usar y lo tenemos que usar bien. Creo que el ejemplo de PSA es bueno. Y luego, ahora me pongo la gorra de representante de Sernauto, la Asociación de Proveedores de Automoción. El parque de empresas de capital español, de proveedores de automoción que hay en España es excelente. Quizá ahora mismo ninguna de ellas está trabajando en el core, digamos, del vehículo eléctrico, pero todas ellas están aportando. Por ejemplo, ahora pienso en Gestamp, todos los temas precisamente de carcasas de baterías, todo lo que supone, porque cuando hablamos del vehículo eléctrico no solo hablamos de la batería y el powertrain, hablamos de para lograr la máxima eficiencia y la aceptación del consumidor, que es un tema muy importante, tienen que evolucionar muchas cosas. Y ahí yo creo que muchas empresas españolas tienen mucho que decir. Y luego, ya esto un mensaje un poco más genérico, tenemos que aprovechar ese cambio, esa transformación. Si los gigantes de del sector, de alguna manera, estamos con dificultades y utilizamos la palabra disrupción cada vez más, pues esa es la oportunidad. Si estuviéramos siguiendo haciendo los mismos vehículos de siempre, las oportunidades de entrada no existen. Ya que tiene, sí. Bueno, para alusiones, y además para un fabricante como PSA, efectivamente creo que es importantísimo España, como decía antes. Yo creo que fabricar casi 1 millón de coches en España, vender 1 de cada 4 vehículos en nuestro país, eso
crea una riqueza en torno a nuestras fábricas, en torno a nuestras marcas importantísima, tanto en la cadena de valor, proveedores, concesionarios, como en lo que genera toda la industria. Por tanto, aunque el grupo PSA tiene su sede en París, pero hay 3 sociedades industriales y comerciales en este país, que son PSAG, PCAE, Opel España, y que están trabajando para generar empleo, para generar riqueza y para generar también innovación en nuestro país. Tenemos además diferentes cooperaciones con startups, tenemos programas como la Business Factory Auto en Galicia, tenemos evidentemente proyectos de coche eléctrico en las tres plantas, como decía. Yo creo que lo que al final define si una empresa es española o no en esos términos es el empleo. 14.000 empleos directos en España en PSA, que seguramente con indirectos llegaríamos a 65.000. Si el 10% del PIB en nuestro país es la automoción, pues aproximadamente podríamos decir que un 2-3% está en manos de PSA. Eso realmente para mí es lo que define si una empresa es española o no. Ya que tienes al lado a Gema, bueno, John, si quieres aportar algo. Soy breve, solo por puntualizar, es que en España tenemos muchísimas más renovables que en otros países. Precisamente lo que nos faltaba era unir las renovables a la movilidad eléctrica. Estamos mucho mejor que Alemania en generación de renovables y Francia, bueno, usa la nuclear, pero es que y todo esto ha ayudado a desarrollar unas empresas líderes de renovables a nivel mundial, como Iberdrola, Acciona, Endesa, además, y también toda la cadena de proveedores, como Armazábal, Ingeteam, Gamesa, y bueno, creo que ahora faltaba que todo esto llegue al transporte, que es lo que estamos haciendo. Gema, has hablado de un proyecto interregional, también a nivel europeo, pero también a nivel España. ¿Qué es lo que os falta? ¿Recibís el input de las empresas que quieren realmente apostar por esto? ¿Se lo creen? ¿Lo entienden? ¿Dónde tenéis el reto verdaderamente en este sentido? Bueno, a ver, hay 2 temas, Arturo. En cuanto al partenariado, sí que es cierto que nosotros lo que hemos hecho es una labor de identificación en la región de todas las capacidades que había y hemos identificado, no te sé decir el número, pero la lista es... Te tienes que poner el micro como un rapero, así. La lista es importante de empresas, de centros de investigación, de universidades, pero sobre todo hay muchas empresas que de hecho están participando en esa lista de los 10 proyectos. Hay bastantes empresas andaluzas que están participando. Esto en cuanto al partenariado, que quizás es un tema un poco más, pues como he dicho, de investigación, pero investigación en terreles altos para conseguir un desarrollo industrial fijo, o sea, concreto. Y luego a nivel del desarrollo de la movilidad eléctrica en la región, sí que ahí sí tenemos luces y sombras. A ver, nosotros desde la agencia llevamos muchísimos años impulsando la movilidad sostenible, realmente, la movilidad sostenible, y dentro de la movilidad sostenible, bueno, pues estamos últimamente pues muy focalizados en el impulso de la movilidad eléctrica. Un poco lo que comentaba John, en Andalucía realmente no tenemos una industria potente de automoción, pero sí tenemos un tejido empresarial de energías renovables muy fuerte y de los pioneros en el país, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros, aparte del asesoramiento, de muchas acciones que hacemos, pues gestionamos también programas de ayuda importantes y, por ejemplo, en 2 meses hemos agotado 11 millones de euros en proyectos de creación de infraestructura de recarga para vehículos eléctricos con fotovoltaica. De hecho, se están instalando el mapa de Andalucía. Recientemente, vamos, lo tengo y vemos cómo ya los corredores, pues por ejemplo desde Jaén, o sea, se van uniendo las ciudades. Andalucía tiene unas características que, bueno, que la hacen complicada, porque son la región que más población tiene, pero además la que más territorio tiene, ¿no? Entonces es difícil el llegar a unir las ciudades. Son ciudades de unos tamaños importantes. A nivel urbano, pues están habiendo, hay iniciativas de movilidad eléctrica. Por ejemplo, en Málaga se mueve muchísimo, estuvo el Centuol, el proyecto este que fue pionero a nivel español, y se sigue, esa semilla se plantó y se está creciendo, digamos, ¿no? Se está intentando sacar ya la movilidad eléctrica de los ámbitos urbanos a unir las ciudades. Como os digo, las distancias pues son elevadas y se están creando los corredores con las infraestructuras adecuadas. Está siendo complicado, Arturo, está siendo muy complicado. De hecho, esta semana, por ejemplo, tuvimos reunión con FEDAE, la Federación Andaluza de Estaciones de Servicio. Tenemos una muy buena relación con ellos, están muy volcados en el proyecto, pero bueno, pues
hay que trabajar de una manera intensa para lograr, bueno, pues que la movilidad eléctrica cale. Estamos también desde la agencia gestionando el programa MOVES Andalucía. Fuimos de las 8 comunidades a nivel nacional que sacaron el MOVES en tiempo, tal y como dijo el Ministerio. Y bueno, se está costando por las características del programa y por un poco también, bueno, pues con lo que te encuentran, ¿no? Pero las empresas sí que están mostrando interés y poco a poco van estudiando rentabilidades, van estudiando un poco los nuevos modelos que salen. También recientemente estuvimos con la Confederación de Empresarios de Andalucía, estuvo Mercedes con la Vito Eléctrica, estuvo Renault con la Kangoo, con una serie de unidades eléctricas, pues, y con los sectores de los hoteles, con sectores de la distribución alimentaria, tocando, viendo los modelos de eléctricos y un poco, bueno, pues viendo y no sé, analizando posibles proyectos, ¿no? Vale, perfecto. Pues voy a hacer una multipregunta, que trato de meter aquí varias cosas y creo que afectará a varios. Y además lo traslado también al sector de la automoción. Se habla de las infraestructuras que se están desarrollando ahora a nivel industrial, que vamos hacia puntos de carga de 350 kilovatios, que tendrán que cargar vehículos capaces de asumir esa capacidad de carga. ¿Tiene sentido? ¿Va a tener retorno de la inversión? ¿La industria de infraestructura de recarga va a poder ser competitiva con esas potencias a las que vamos? En el tema del autobús, los autobuses van a poder ser más competitivos en precio en breve con los autobuses de combustión. Es decir, ¿cómo estamos asumiendo esa evolución industrial y revolución industrial con respecto a los costes y sobre todo el retorno de la inversión? Empiezo por lo último que has dicho. En los autobuses, por ejemplo, el retorno de la inversión, analizamos todo el ciclo de vida del vehículo y sí que es cierto, y se ha dicho antes, a unos 7 años de vida, a los 7 años de vida de un autobús normalmente hay que cambiar las baterías, entonces eso implica unos costes en el ciclo de vida bastante elevados. Esos costes de vida normalmente en un vehículo eléctrico también se compensan con los mantenimientos de un motor térmico que normalmente no tienes que... No te oigo, si no te oigo yo malo. Perdón. Normalmente los costes de mantenimiento de un vehículo eléctrico son mucho más bajos que los costes de mantenimiento de un vehículo eléctrico. Finalmente, en un vehículo eléctrico lo único que tienes que mantener es más o menos que los niveles de refrigeración de los diferentes componentes estén funcionando. Pero sí hay una contrapartida que son los cambios de baterías que normalmente tienen lugar a unos 7 años, que es la mitad de vida útil de, por ejemplo, un autobús. Entonces, bueno, lo que se estima es que al final lo que queremos ver es qué precio por kilómetro de incremento de esto compensa o no compensa la adquisición de un vehículo eléctrico. Dependiendo del tipo de sistema, ya sea carga nocturna, carga por oportunidad, pues hay diferentes estudios, se analiza y hay en casos que se están viendo que a partir de los 9 años ya es posible esa amortización y hay en otros casos que nos tenemos que subir hasta 12, 14 años justo el ciclo final de vida útil del vehículo. Es decir, el coste final de ciclo de vida de esos componentes se está viendo que podríamos estar ya en unas rentabilidades bastante competentes. No exageradamente buenas, pero sí podemos ya estar hablando de estar ahí. Eso por una parte. Y luego me preguntabas sobre el tema de los puntos de carga. Ya lo han comentado aquí, los puntos de carga, pues bueno, cuanto un punto de carga, por ejemplo, un vehículo Barcelona, es un ejemplo de ciudad, ahora mismo en Barcelona han hecho una nueva distribución del sistema público de transporte, de manera que creo que eran, perdonad si me equivoco, pero creo que eran horizontalmente 4 líneas y las demás que son paralelas al mar y las demás son en contra del mar. Entonces están poniendo puntos de carga de alta potencia en los extremos de las líneas horizontales y están trabajando con vehículos articulados. Entonces se cargan muy rápido los autobuses y van haciendo las líneas. La misma idea es hacerlo en las líneas verticales desde el mar hacia la montaña. De manera que se ponen unos puntos de carga también muy potentes, pero solo en la zona de la playa. De manera que cargan los vehículos, suben a la zona más alta y cuando vuelven van recuperando energía. Entonces, bueno, pues esto es un ejemplo claro de cómo la aplicación puede determinar qué tipo de uso de vehículo tiene que dar a lo que es a dimensionamiento de baterías, dimensionamiento de los puntos de carga, infraestructuras. Madrid es mucho más complejo, por ejemplo, no es una ciudad.
José Antonio, me gustaría saber desde el punto de vista de los fabricantes si se puede hacer algo en el diseño de los vehículos desde el punto de vista industrial que haga que, bueno, pues que la duración de las baterías sea mayor, o simplemente tenemos que confiar en que esas baterías pues tengan más capacidad, ¿no? Nosotros pensamos que la potencia tiene que adaptarse al tamaño de la batería, claramente. Y al final lo que tenemos que hacer es hacer fácil, para la redundancia, el acceso de los clientes a los vehículos eléctricos en general. Por lo tanto, la carga estándar nos parece bien, y complicar, o digamos que la potencia no se adapte a ese tamaño de batería que actualmente tienen los vehículos es un problema, y creemos que tiene que ser la potencia de carga la que se adecua a la batería. Ajá. Y en todo caso nuestras baterías están garantizadas durante 8 años, 160.000 kilómetros, hasta el 70% de vida útil de la batería, pero insisto, tenemos que empujar este mercado eléctrico. Nosotros lo hacemos ahora mismo, estamos dándole vueltas para ver cómo hacemos un precio asequible. Estamos haciendo ya ofertas con el Opel Corsa eléctrico de 14 euros al día. Tenemos que empujarlo de alguna forma, porque los coches se fabrican en España y fuera de España, evidentemente, pero tenemos una gama que va a estar muy completa, como expliqué antes, y tenemos que hacer accesible, fácil, el acceso a esos vehículos. Cualquier cosa que lo complique no es buena señal para ese mercado eléctrico. Vale. Joan, y de paso, el tema de si es rentable hacer puntos de carga de 350 kilovatios. Yo quiero hacer un comentario. Yo soy más optimista que todo eso, lo siento, porque yo soy ingeniero eléctrico y hace muchos años que estoy apasionado de la electromovilidad, por todo, ¿no? Entonces, vamos a ver, unimos lo que sabemos, lo que sabéis los fabricantes de vehículos, con lo que saben la gente que hace buena electrónica, y con lo que sabemos la gente que hagamos cargadores, con el tema eléctrico. Unamos eso. Tenemos una ecuación muy fácil de resolver. El vehículo necesita una batería, especialmente el autobús, necesita una batería potente, porque en Barcelona o en Madrid hace calor, en invierno hay que calentar y en verano hay que refrigerar. Y además, si cargas el vehículo con carga rápida, la batería va a durar menos que si la cargas con carga lenta. Pero hay que cargarla con carga rápida por los usos que hay. Bien, es que la batería hay que cambiarla. Bien, ¿qué hacemos con esa batería? Esa batería tiene mucho valor, John, tiene mucho valor, porque puede servir para hacer contenedores de acumulación de energía, puede servir para que el sistema eléctrico pues sea mejor y aplanar la curva. Eso hay que darle valor, o sea, el valor que tiene la batería de segundo uso es increíblemente alto. Lo que no sirve para un autobús, luego sí sirve para un contenedor de 100 kilovatios hora o 200 kilovatios hora. Las baterías de los vehículos pesados, o sea, camiones también, son de alrededor de 300 kilovatios hora. ¿Sabes lo que son? Aunque haya perdido un 33%, ¿sabes lo que son 200 kilovatios hora? ¿Sabéis cuántas casas puede alimentar eso? Es increíble. O sea, si unimos la parte del automóvil con la movilidad y con el sistema eléctrico, adelante, no tengáis miedo, adelante. Quería preguntar a Galo, ya quería aprovechar y quería hacerte una pregunta cómoda, a lo mejor menos cómoda, pero estamos haciendo esa apuesta, y también estará Vincent, que podrá responder después, hacia el litio. La ministra está ahora en Corea, si no se ha ido ya, que por eso no ha podido estar acá, pues bueno, tratando de traer inversión, y supongo que para que podamos desarrollar a nivel industrial cosas aquí en España desde el punto de vista de las baterías. Estamos acertando, estamos viendo las baterías de litio-ion, hay nuevos materiales, hay nuevas opciones que se contemplan en Europa y que podíamos estar también aprovechando en España. Pues estamos trabajando en el IPCI, en los programas estratégicos de la Comisión Europea, en el grupo que lidera Alemania, y hay varias empresas españolas que están trabajando en ello. Nosotros desde aquí lo que hacemos es prestar el apoyo necesario, nunca, por lo menos que sea el necesario, no sé si será el suficiente, pero estamos apoyando en esa línea. Y también, ya aprovechando que tengo el micrófono, tenemos interés en ver si somos capaces de promover nosotros un programa de estos, un IPCI para el hidrógeno, porque desde la Comisión nos están mirando a España diciendo, por razones yo creo que climáticas, vosotros sois el país de Europa que debería liderar el hidrógeno renovable. Entonces
estamos viéndolo porque sí pensamos que puede tener mucho interés para la industria española. Vincent, ¿qué supondría digamos, la explotación de esta mina de Cáceres desde el punto de vista industrial para el mercado español en el desarrollo de baterías, etcétera? ¿Cuál sería la dimensión, ¿no? Es decir, estamos teniendo ahí una oportunidad que quizá no sabemos ver o que se nos queda corta, no lo sé. ¿Cuál es el potencial que tiene esa mina? Okay, so at the end of the day, we're not interested in just building a lithium hydroxide plant to supply lithium to battery makers. We also want to be able to attract industries around it. However, that's not something we can do by ourselves. We are talking to many players across the supply chain. We are talking to automakers, battery makers, and cathode makers in Europe specifically, because they are all interested in securing lithium from us. So this is one thing, you know, pre-selling the lithium that will come out of our production site is very important. But we also want to be able to attract other companies around our industrial facility. And I think that's something that needs to be done in collaboration with the City Council and the region of Extremadura as well. So that's something we need to work on together. And the good thing we have and we can bring is that we have all the contacts at a European level and with European companies to make them consider investing in Extremadura. And we also have the support of the European Commission and the European Union. There's the European Battery Alliance, who's regrouping the European Commission, the European Investment Bank, and key industry stakeholders, who has publicly stated their support to our project. The Vice President of the European Commission, Maros Sefcovic, has stated that automakers should be looking at our project to secure lithium. So there's a lot of support coming from Europe. We also have a lot of support coming from Spain itself. But we are also willing to create a hub around Extremadura to support not just lithium, but electric mobility in general. Okay. Terminaríamos casi haciendo un breve repaso, que os ruego brevedad, porque son 5 minutos lo que nos queda, o 5 y pico. ¿Qué es lo que necesitamos, o de cada uno de vuestros sectores, si tuvierais una varita mágica, qué pediríais? ¿Qué diríais? Oye, pues mira, necesitamos, ruego concisión, ¿no? Pero decir, mira, necesitamos esto para poder impulsar nuestra actividad industrial. Bueno, empiezo yo. No sé qué decirte. La verdad es que sí, lo que sí lo he demandado un poco en la presentación. Por ejemplo, ahora estamos muy enfocados, hemos hecho unas inversiones, hemos hecho un desarrollo de vehículo, se han hecho unas pruebas durante los últimos 5 o 6 años con vehículos en toda Europa con pila de combustible, y sí nos encontramos en el momento de que se está tendiendo a ir a lo mejor ya, por ejemplo, quizás no es tan complicado. Hay mucho que hacer en las infraestructuras también eléctricas, lo sabemos, pero también esa parte de la pata de lo que pueda venir por el hidrógeno, ahí necesitamos que se vaya haciendo algún, no sé si es plan, yo sé que hay muchas energéticas que están trabajando en la posibilidad de la producción, del suministro, y bueno, pues un poco en ese sentido, petición de ayuda por la administración. John. Por nuestra parte, es fundamental que se revise la normativa europea de batería, que está ahora mismo en fase de ello, para que el negocio de la segunda vida sea algo compartido también con los fabricantes de automóviles. Hay un tema de responsabilidad extendida del productor, que no solo sea la primera vida, sino que se diseñen ya las cosas pensando en la reutilización. Vale, Jesús. Me vas a permitir que enlace con la pregunta que lanzabas antes sobre la inversión y la... Pero con la rapidez que te caracteriza. Y los 350 kilovatios, ¿no? Al final estamos construyendo infraestructuras hoy para necesidades de mañana, pero de un mañana además que es muy a corto plazo. Necesitamos que esto coja velocidad y necesitamos hacer infraestructuras que sean flexibles y escalables, que es lo que estamos pretendiendo, que lo que hacemos hoy, que la inversión que hacemos hoy sirva para la necesidad de mañana. Perfecto. Gema. Yo pienso que hace falta armonización entre todos, unos planes claros, directos y armonizados entre todos, y también sensibilización a la sociedad. En la mesa anterior se decía, pues es que ponemos el ciudadano, es que el ciudadano está en el centro, y si el ciudadano lo reclama, la industria
va a avanzar también, porque vas a tener la demanda. Entonces creo que no debemos de olvidar esa pata. Y aún falta en la calle muchísima sensibilización. No sé, o sea, nosotros aquí hablamos de este tema y pensamos que en la calle y no, en la calle no se ven los vehículos eléctricos aún y no se habla de ellos. Se necesita más concienciación. José Antonio. Bueno, pues más infraestructura, claramente, incentivos estables en el tiempo, que sean iguales en todas las comunidades autónomas, incluso también planes de acceso al centro de la ciudad que sea relativamente homogéneo en todas las ciudades, en base a un etiquetado de DGT que podría evolucionar y que sin duda, bueno, es un primer paso, pero debería de centrarse más en el efecto o en lo que supone en términos de CO2 que en el tipo de tecnología que utiliza. Una fiscalidad, que también comentaba el director general, una nueva fiscalidad que privilegie evidentemente los vehículos eléctricos e híbridos enchufables, y también estoy de acuerdo, pedagogía para que la gente se anime, se atreva a utilizar el vehículo eléctrico. Ricardo. Pues un poco en línea con lo de los demás. Necesitamos mercado. Esto es una industria que se basa en grandes volúmenes. Se ha hablado que al año que viene, 2020, 95 gramos de CO2, eso obliga a empujar el mercado. 2025, 15% menos. 2030, 37,5% menos. Entonces, realmente eso va a traer el volumen, pero necesitamos que a día de hoy perdamos un poco el miedo, digamos, informemos bien, no demonicemos las tecnologías actuales que están evolucionando, porque si hundimos el mercado actual, no va a haber, digamos, una buena base para el vehículo eléctrico. Entonces yo creo que tenemos que mantener esa neutralidad tecnológica. Tenemos delante los incentivos para que la movilidad eléctrica crezca, pero tenemos que ser capaces de hacer esta transición manteniendo la industria. John. Has hecho una pregunta muy difícil, pero yo creo que cada uno en su cometido, en nuestra responsabilidad, tenemos que pensar en lo que nos ha dicho la hija de Carlos Carmona. Tenemos que pensar en las futuras generaciones y tenemos que hacerlo lo mejor posible, porque todos estamos convencidos de que lo que estamos haciendo aquí, y es un orgullo de la gente que estamos aquí, todo lo que estamos haciendo es un bien para el planeta y para el futuro de nuestros hijos. Cada decisión que tomemos importante tenemos que pensar en ello, y cada uno en su cometido, las administraciones, las empresas privadas, los fabricantes de coches, todo el mundo, pensemos que hay unas generaciones que vienen, y yo creo que eso ya no está en duda, que estamos por salvar el planeta y por mejorar la calidad de vida. Pensemos en eso. Vincent. I'm sorry, I think the translation is on strike, so I can't. Oh, I'm sorry. Well, what's your final wish regarding to your sector? Okay, I think we need to look at, and that's something that the European Commission has said when looking at the lithium battery supply chain. We need to stop looking at it as a supply chain, but look at it as a value chain where everything needs to work together and to be integrated. And this is exactly what the European Battery Alliance is trying to develop, is to look at every single step of the supply chain, from mining all the way down to recycling and to producing electric vehicles. And I think the same model that the EB has been fighting for needs to be replicated in Spain, because we can do it, because we've got the resources and we've got everything up to producing electric vehicles. So I think the same thing, the same effort that has been done in Europe needs to be replicated in Spain, and for Spain to support its automotive industry. Okay. Y en dos palabras, Galo, ¿qué le pides tú a la industria? Pues yo lo que pediría, y espero que la Junta Electoral no me diga nada, yo lo que pediría es un gobierno estable que tenga 4 años por delante, con disponibilidad presupuestaria que nos permita acompañar a la industria en estas medidas que hemos esbozado. Pues le vamos a aplaudir esta medida. Y con ello, pues agradeceros la asistencia, a vosotros la participación. Nos vemos en la comida y, por favor, tratemos de ser puntuales para la segunda parte del día de hoy, que promete ser muy interesante. Muchísimas gracias.